Hola a todos, vamos a continuar con la serie sobre integrales y método de los residuos. Veremos el cálculo de integrales impropias. El ejercicio de hoy es el siguiente. Es la integral desde menos infinito hasta infinito de 1 sobre x al cuadrado más 1 por x al cuadrado más 9, todo eso elevado al cuadrado. Usualmente resolver este tipo de integrales suele ser muy complicadas y el método suele consistir en hallar el valor principal de esta integral y ver si ese valor principal existe, es decir, si da un número o da infinito. Si da un número, la integral entera converge hacia ese número. Luego, si da infinito, esta integral diverge, ¿no? Muy bien, el valor principal no es más que el siguiente límite. Es el límite con r tendiendo a infinito de la integral que va desde menos r hasta r de f de x diferencial de x. Muy bien, lo que nosotros vamos a hacer en esta sección es ayudarnos del método de los residuos para calcular esta integral que está acá, ¿sí? Como primer paso, lo que tenemos que hacer es extender nuestra función f de x que va de real en real al plano complejo. Si nos fijamos, es un cociente de polinomios, considerando al 1 como constante. Entonces, si teníamos polinomios, como vimos en la clase de teoría, cuando se extiende el dominio de un polinomio de los reales a complejos, basta con cambiar la x por la z. Luego, si restringimos el número complejo z a aquel cuya parte imaginaria sea 0, f de z coincide con el polinomio que teníamos en un principio. Entonces, nuestra función extendida f de z va a ser igual a 1 sobre z al cuadrado más 1 multiplicado por z al cuadrado más 9. Todo esto elevado al cuadrado. Muy bien, si prestamos atención a una sutileza, el denominador de la función original que teníamos no sale una nunca, ¿sí? Al ser números reales. Sin embargo, al extender al plano complejo, sí. Es más, es un polinomio de grado 6 y por el teorema fundamental del álgebra deberíamos encontrar al menos 6 raíces, ¿sí? Muy bien, la manera de la cual nos vamos a ayudar del método de los residuos para calcular esta integral es: vamos a considerar una curva cerrada en C sobre la cual vamos a integrar a nuestra función f de z ayudándonos del método de los residuos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hallar las singularidades de nuestra función f de z, ¿sí? Luego veremos sobre qué curva es la que vamos a integrar. Entonces, las singularidades de nuestra función salen de manera sencilla, analizando los ceros del denominador. Entonces, z al cuadrado más 1 multiplicado por z al cuadrado más 9 elevado al cuadrado es igual a 0, como es un producto de factores, o el primero es 0 o el segundo es 0. Entonces, tenemos que z al cuadrado más 1 es igual a 0, o z al cuadrado más 9 es igual a 0. Del primero que vamos a sacar que z al cuadrado es igual a menos 1, entonces z va a ser igual a más menos la unidad imaginaria. Del segundo, z al cuadrado va a ser igual a menos 9, entonces z va a ser igual a más menos 3 por la unidad imaginaria. El primero, si nos fijamos, ¿sí? Las primeras dos raíces tienen orden de multiplicidad 1, ¿sí? Y las otras dos, como están elevadas al cuadrado, tienen un orden de multiplicidad 2. Muy bien, una vez encontradas las singularidades, lo que hacemos es reescribir f de z con el denominador factorizado. Es decir, nuestra f de z va a ser igual a 1 sobre z más i, z menos i, z más 3i elevado al cuadrado, z menos 3i elevado al cuadrado. Muy bien, y la región sobre la que vamos a integrar a nuestra función f de z es la siguiente. Vamos a considerar el segmento que va desde menos r hasta r, ¿sí? Y luego desde r hasta menos r vamos a considerar la semicircunferencia de radio r, ¿sí? Y a esta región la vamos a llamar simplemente c sub r, r, ¿sí? Y va a ser la unión del segmento desde menos r hasta r, unión la semicircunferencia de centro r, la vamos a poner simplemente como c sub r. Muy bien, el r que vamos a considerar tiene que ser tan grande que encierre a las singularidades de nuestra función que estén en el semiplano superior. Es decir, que contengan, en este caso, a el punto z igual a i y al punto z igual a 3i, ¿sí? Y ahora prestemos atención a lo siguiente, ¿sí? Porque la región que estamos considerando es el segmento que va desde menos r hasta r y la semicircunferencia que está acá.
Si nosotros consideramos la integral desde menos r hasta r de f de z diferencial de z, nos vamos a dar cuenta que estamos integrando sobre el eje real. Y sobre el eje real, nuestra función f de z coincide con la función que teníamos al principio, que era f de x. Entonces, esta integral sobre el segmento que está en el eje real va a ser justamente la que estábamos buscando. La integral que va desde menos r hasta r de f de x diferencial de x. Muy bien, pero por lo pronto vamos a continuar con el cálculo de nuestra integral sobre esta región cerrada, simple y positivamente orientada. Entonces, la integral cerrada sobre la curva CRR de nuestra función f de z diferencial de z va a ser igual. Y acá recordamos que nuestra función f de z es analítica en toda la región que estamos considerando, salvo en los puntos de aquí, que es donde se anula el denominador y por lo tanto pierde su analiticidad. Entonces, por el teorema de los residuos, esta integral va a valer 2pi por i por la sumatoria de los residuos de la función en estos dos puntos, por el residuo de f en i más el residuo de f en 3i. Muy bien, y de estos el más fácil de calcular es el residuo en i, puesto que es un polo simple. Entonces, el residuo de f en i va a ser igual a el límite con z tendiendo a i de la función phi de z, que para nosotros va a ser 1 sobre z más i, z menos i, z más 3i, z menos 3i, todo esto multiplicado por z menos el punto singular, que sería i. Muy bien, este término se nos va a cancelar con este, y esto va a ser igual al límite con z tendiendo a i de 1 sobre z más i, z más 3i elevado al cuadrado, disculpen, aquí me olvidé el cuadrado, multiplicado por z menos 3i elevado al cuadrado. Muy bien, resolviendo el límite nos queda 1 sobre, entre paréntesis, 2i multiplicado por 4i cuadrado multiplicado por 2 menos 2i al cuadrado. Muy bien, haciendo esa multiplicación tenemos que el residuo de f en i va a ser 1 sobre 128i. Luego nos quedaría calcular el residuo de la función res de f en 3i. Recordemos que era un polo de orden 2, por lo tanto nos quedaría el límite con z tendiendo a 3i de la derivada de orden 1 respecto a z una vez de la función phi de z. Nuestra función phi de z sería entonces 1 sobre z menos i, z más i, z menos 3i al cuadrado, z más 3i al cuadrado, multiplicado por z menos, el punto que estamos considerando es 3i, el orden de multiplicidad es 2, y este término se nos va a volver con este término de aquí. Muy bien, entonces, esto sería igual al límite con z tendiendo a 3i de la derivada respecto de z de la siguiente función. 1 sobre, y acá lo que nos conviene es tomar esta parte del denominador que está factorizada y escribirla en la forma en la que la teníamos originalmente. Ya veremos por qué. Nos quedaría entonces z al cuadrado más 1, que multiplica a z más 3i al cuadrado. Entonces tendríamos que esto va a ser igual a el límite con z tendiendo a 3i de esa derivada que está ahí. Y esta derivada, ¿qué es? Es la derivada de un cociente. Por lo tanto sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Vemos que la derivada del primero es una constante, por lo tanto sería 0. Ese término no lo vamos a escribir. Y nos quedaría en el numerador menos el primero sin derivar, en este caso es 1, por la derivada del segundo. Y acá tenemos un problema porque es un producto, sería la derivada del producto. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría la derivada del primero, que en nuestro caso sería 2z,
¿sí? Por el segundo sin derivar, z más 3i al cuadrado, más el primero sin derivar, z cuadrado más 1, por la derivada del segundo, que en este caso es la derivada del exponente. Nos quedaría 2 multiplicado por z más 3i. Muy bien, todo esto sobre el denominador al cuadrado, puesto que era la derivada de un cociente en un principio. Y nos quedaría z cuadrado más 1 al cuadrado multiplicado por z más 3i. Todo esto elevado al cuadrado, pero como ya estaba elevado al cuadrado nos queda la cuarta. Muy bien, vemos qué podemos hacer, cómo podemos simplificar esta expresión, y nos quedaría que esto es el límite con z tendiendo a 3i de, acá podemos sacar factor común, z más 3i, y nos quedaría menos z más 3i, factor común de 2 veces z, z más 3i, más z más z cuadrado más 1, perdón, multiplicado por 2. Muy bien, todo esto sobre z cuadrado más 1 elevado al cuadrado, z más 3i elevado a la cuarta. Cancelamos este término con este término de aquí y finalmente tenemos que esto va a ser el límite con z tendiendo a 3i de la siguiente función, menos 2 veces z, vamos a ponerlo entre corchetes para no confundirnos, z más 3i más z cuadrado más 1, vamos a poner el 2 adelante, ¿sí? Cerramos corchetes, dividido z cuadrado más 1 al cuadrado, z más 3i al cubo. Muy bien, tomamos el límite, ¿y qué nos quedaría? Nos quedaría menos, corchete, 2 multiplicado por 3i, esto a su vez multiplicado por 3i más 3i, que nos quedarían 6i, más 2 que multiplica a 3i elevado al cuadrado, más 2. Muy bien, cerramos ese corchete. Todo esto dividido, 3i al cuadrado nos quedaría menos 9 más 1 nos quedaría menos 8 al cuadrado multiplicado por 6i elevado al cubo. Muy bien, resolviendo entonces numerador y denominador nos quedaría menos, ¿sí? Entre corchete, menos 52 dividido 8 al cuadrado, que es 64, multiplicado por 6i al cubo. Acá podemos simplificar 52 con 64 y nos quedaría 13 sobre 16, que multiplica a 6 al cubo. 6 al cubo son 256. 256 i. Y acá nos va a quedar i al cubo, que es lo mismo que i al cuadrado multiplicado por i, que nos da menos i. Entonces vamos a poner el signo menos aquí arriba. Muy bien, seguimos resolviendo. Y esto va a ser igual a menos 13 sobre 3456i. Y este es el residuo de nuestra función en el punto 3i. Muy bien, volvemos al teorema de los residuos entonces y reemplazamos los valores. Tenemos que la integral cerrada sobre c sub r de nuestra función f de z diferencial de z va a ser igual a 2pi por i por la sumatoria de los residuos. Y tenemos el primero que nos dio 1 sobre 128i menos este que nos dio 13 sobre 3456i. ¿Sí? Vemos que podemos simplificar este 2 con cada uno de los denominadores. Hay una i en el numerador que multiplica a cada uno de las i en los denominadores. Y esto nos quedaría entonces pi, que multiplica a 1 sobre 64 menos 1
sobre 1728. Muy bien, y esto al final nos queda pi que multiplica a 7 sobre 864. O lo que es lo mismo, 7 veces pi sobre 864. Muy bien, y este es el residuo de nuestra función en los puntos z sub 1 igual a i y z sub 2 igual a 3i. Vamos a una hoja nueva. Entonces, hasta ahora teníamos que nuestra integral cerrada sobre c sub rr de nuestra función f de z diferencial de z es igual a 7pi sobre 864. Muy bien, pero ahora por la división de caminos, que lo habíamos estudiado en la unidad 3, tenemos que esta integral de aquí la podemos reescribir de la siguiente manera. Como la integral desde menos r hasta r, es decir, esa integral que estaba en el segmento real de f de z diferencial de z, más la integral sobre c sub r, que sería nuestra semicircunferencia de f de z diferencial de z. Y esto es igual a 7pi sobre 864. Muy bien. Pero por lo que dijimos al comienzo, esta integral de aquí coincide, ¿sí?, con la integral que estábamos buscando nosotros. Por lo tanto, podemos despejar su valor de esta expresión. Es decir, tendríamos que la integral desde menos r hasta r, y en vez de poner f de z diferencial de z, como se está integrando sobre el eje real, voy a poner f de x diferencial de x, va a ser igual a 7pi sobre 864 menos la integral sobre c sub r de f de z diferencial de z. ¿Sí? Finalmente, tomando límite de ambos lados de la igualdad, tenemos que el límite, ¿sí?, de la integral que va desde menos r hasta r de f de x diferencial de x va a ser igual a el límite de una constante, simplemente la constante, menos el límite de esta otra integral. Muy bien, lo que tenemos que hacer para terminar el ejercicio es probar que esta parte, es decir, este límite tiende a 0 cuando r tiende a infinito. Y por lo tanto tendríamos el resultado de la integral impropia que queríamos calcular en un principio, que era esta que está acá, ¿sí? Para demostrar que esta parte tiende a 0, vamos a hacer lo siguiente. Muy bien, y para demostrar eso vamos a utilizar estas dos propiedades. La primera es que el módulo de la integral es menor o igual a la integral del módulo. Y la segunda es esta propiedad, que la sacamos de la unidad 1 cuando vimos propiedades de módulo. Muy bien, comenzamos. Primero que nada, utilizamos 1 y decimos el módulo de la integral sobre c sub r de f de z diferencial de z va a ser menor o igual al módulo de la integral sobre c sub r de f de z. Digo, el módulo de f de z diferencial de z, perdón. Muy bien, si nosotros llegamos a comprobar que esto se hace tan chiquito como querramos, ¿sí?, lo que está de este lado va a ser igual a 0 y eso ya nos serviría para probar lo que queremos. Entonces, vamos a tomar el módulo de nuestra función f de z. Recordemos que nuestra función f de z era la siguiente. Vamos a tomar el módulo entonces de f de z, que es igual a el módulo de 1, ¿sí?, sobre... Recordamos que teníamos a f de z con el denominador factorizado y teníamos a f de z con el denominador sin factorizar. Para lo que vamos a hacer nos conviene utilizar el segundo, es decir, la f de z que habíamos visto al principio. Y tomamos el módulo entonces de esa f de z con el denominador sin factorizar. Nos quedaría z cuadrado más 1, ¿sí?, el módulo de z cuadrado más 1 multiplicado por el módulo de z cuadrado más 9, y este está elevado al cuadrado, ¿sí? Muy bien. De acá el módulo de 1 es 1 y vamos a trabajar solamente con el denominador, ¿sí? Trabajamos solo con el denominador. Bien, y lo que sigue lo voy a escribir con otro color para no perdernos. Entonces, trabajando solo con el denominador, voy a aplicar la propiedad 2, ¿sí? Voy a decir que el módulo de z menos, y acá voy a escribir esto que está acá, ¿sí?, de la siguiente manera, como menos, entre paréntesis, menos 1, ¿sí? Nos damos cuenta que esto es igual a esto. Es solamente para poder aplicar esta propiedad, multiplicado por el módulo de z, perdón, es z cuadrado, por el módulo de z cuadrado menos, y acá voy a hacer lo mismo, voy a escribir menos 9 entre paréntesis, esto es igual,
simplemente es para poder aplicar la propiedad, elevado al cuadrado, y esto va a ser mayor o igual a ¿qué? A el módulo de z al cuadrado menos el módulo de menos 1, en valor absoluto, ¿no? Multiplicado por el módulo de z al cuadrado menos el módulo de menos 9 en valor absoluto. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Esto lo copiamos como está. Va a ser mayor o igual a... Acá, ¿qué tenemos? Tenemos que el módulo de z al cuadrado menos 1 por el módulo de z cuadrado. De hecho, ese cuadrado lo podemos sacar fuera del módulo por propiedad de módulos. Por el módulo de z al cuadrado menos... Y tomamos el módulo, ¿sí? Tomamos el módulo de menos 9, que es 9. Muy bien, ahora nosotros estamos integrando sobre C sub R. Por lo tanto, los puntos van a estar sobre la semicircunferencia de centro 0 y radio R. Por lo tanto, el módulo de Z va a ser igual a el R que estamos considerando nosotros, ¿sí? Vamos a escribir eso. Esto va a ser igual a... Y esta primera parte vamos a escribirlo como lo teníamos al principio, como el módulo de z cuadrado más 1 multiplicado por el módulo de z cuadrado más 9, ¿sí? Y esto va a ser mayor o igual a... Y acá vamos a reemplazar módulo de z por r. Bien, nosotros teníamos entonces que r era mayor a 3 por lo... Y nosotros teníamos que R tenía que ser mayor a 3, que era nuestro punto más alejado en el semiplano superior. Entonces tenemos que Z, que módulo de Z, que en nuestro caso va a ser R, va a ser mayor que 1, y el módulo de un número positivo es simplemente el número positivo. Ponemos entonces R cuadrado menos 1, ¿sí? Esto va a ser un número positivo seguro. Muy bien, aquí se repite lo mismo. R era tal que englobaba al punto en 3 en el eje imaginario, por lo tanto R al cuadrado va a ser mayor al 9 que estamos considerando acá, por lo tanto este número siempre va a ser positivo, entonces vamos a poner R al cuadrado menos 9, porque el módulo de un número positivo es el mismo número. Y ahora llegamos a esta expresión que es la que a nosotros nos va a servir para demostrar que esa integral tiende a 0. Y la mejor parte es que esto no depende de z. Entonces, tenemos que la integral sobre c sub r de 1 sobre módulo de z al cuadrado más 1 módulo de z cuadrado más 9 elevado al cuadrado. Disculpen, me olvidé del cuadrado acá arriba. ¿Sí? Este cuadrado. Y acá también olvidé el cuadrado. Disculpen. Diferencial de z va a ser... Bien, ¿y cómo va a ser esta cantidad respecto a esta desigualdad? Vemos que si el denominador de nuestro módulo de f de z, ¿sí?, es más grande a esta cantidad a la que hemos llegado, si esto es mayor que esto, entonces toda esta fracción va a ser más chica que la siguiente fracción que vamos a escribir. Entonces esto va a ser menor o igual a la integral de 1 sobre r cuadrado menos 1 por r cuadrado menos 9 elevado al cuadrado, ¿sí? Porque si esto es más grande que esto, entonces esta fracción va a ser más pequeña. Diferencial de z, ¿sí? Muy bien. Y esto de acá va a ser igual a escribir lo siguiente. Esta parte vamos a escribirla como está. La integral sobre c sub r de 1 sobre módulo de z al cuadrado más 1 módulo de z al cuadrado más 9 elevado al cuadrado va a ser menor o igual, y vamos a resolver esta integral. Esto que está acá no depende de z, como ya lo dijimos un poco antes, entonces sale fuera de la integral como 1 sobre r al cuadrado menos 1 por r al cuadrado menos 9, todo esto elevado al cuadrado, por la integral de diferencial de z sobre la curva c sub r. Sabemos nosotros que la integral de diferencial de z sobre la curva que estamos integrando es la longitud de esa curva, ¿no? Entonces vamos a escribir eso. De nuevo, esta parte queda como está, ¿sí? Va a ser menor o igual a
la longitud de la curva sobre la que estamos integrando. Sabemos que estamos integrando sobre una semicircunferencia. Y la longitud de una circunferencia es 2pi por radio. Si consideramos la mitad, solamente va a ser pi por radio, ¿sí? Todo esto sobre r al cuadrado menos 1, r al cuadrado menos 9, todo esto elevado al cuadrado. Muy bien, como punto final tomamos el límite. Recordemos que esta integral que está aquí es la integral del módulo de f de z, la que si nosotros probábamos que podría ser tan pequeña como nosotros quisiéramos, por consiguiente el miembro de la izquierda debería ser 0, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahora cuando tomamos el límite con r tendiendo a infinito? Considerando esta expresión que está acá, vemos que en el denominador tenemos r al cuadrado y acá tenemos r al cuadrado elevado al cuadrado, por lo tanto tenemos r a la cuarta. Aparece r tanto en el numerador como en el denominador. Sin embargo, podemos decir que el r del denominador tiende más rápido a infinito, por lo tanto toda esta expresión se hace 0. Si esta expresión se hace 0, la integral del módulo de f de z tiende a 0 y por lo tanto el módulo de la integral de f de z diferencial de z vale 0. Escribamos eso. Muy bien, entonces tenemos que el límite con r tendiendo a infinito del módulo de la integral de f de z sobre c sub r va a ser menor que el límite de esa expresión que estábamos acá, y por la discusión anterior entonces el módulo de la integral de f de z diferencial de z sobre c sub r es menor o igual que 0, que era lo que nosotros queríamos probar, ¿sí? Ahora, como nosotros probamos que esta integral vale 0 cuando r vale infinito, entonces podemos escribir lo siguiente. Vamos a una nueva hoja. Entonces, el límite de esta integral no es más que la que nosotros teníamos al principio, que era la que queríamos calcular, ¿sí? Era la integral de menos infinito hasta infinito de 1 sobre x al cuadrado más 1, x al cuadrado más 9, elevado al cuadrado diferencial de x. Y esto entonces va a ser igual a 7pi sobre 864 menos, y esta integral ya probamos que vale 0, entonces vale 0. Por lo tanto, este es el resultado de la integral que nosotros queríamos calcular al principio. Y de esta manera entonces es como se resuelven integrales impropias ayudado del método de los residuos.